Daniel 11:32, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y esta es la parte que quiero que ponga mucha atención. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Puede tomar su lugar. Es una palabra muy, muy bonita. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice ahí? Se esforzará y actuará. En la semana escuchaba una predicación, creo que hasta compartí una imagen de un pastor, y decía el pastor que predicaciones suaves hacen a los corazones duros, pero predicaciones duras hacen corazones suaves. Y toda esta semana, mi hermano, he estado escuchando de nueva cuenta al pastor David Ormachea. Yo crecí escuchando al pastor David Ormachea de Visión para Vivir, y ha estado hablando tan fuerte la palabra de Dios a mi vida y a mi corazón, que yo quiero compartirle de esto. Dios me ha estado, mi hermano, simbrando. Yo casi he visto la mano de Dios tomarme de los hombros y moverme y recordarme, porque parece que ya se nos olvida a todos que el tiempo se está acabando, ¿verdad? Y en medio de la pandemia hemos, mi hermano, conservado este espíritu quizá de premura por compartir la palabra de Dios. No tenemos mucho tiempo, y esta es la realidad. Yo recuerdo que los primeros días, quizás las primeras semanas, todos, yo me imagino, ¿verdad? Porque a mí me pasó, todos sentíamos ese temor, esa urgencia de decir, Cristo está a las puertas, y yo qué he hecho para su servicio. Pero al igual que el gobierno y la comunidad, también la iglesia se ha empezado a relajar, y hemos empezado a saber convivir con esta pandemia, y ese sentido de urgencia se nos ha estado yendo, se nos ha estado olvidando. Y aquella promesa que quizá le hicimos a Dios, de yo, Señor, yo te voy a servir, a lo mejor se nos está ahí, ha estado olvidando, y nos hemos empezado a relajar. Pero Dios me hablaba a mí directamente a través de la palabra del pastor Ormachea. Yo le invito para que lo escuche. Cualquiera de sus predicaciones, cualquiera de sus mensajes, Dios le va a hablar. Mi hermano David Ormachea, mi hermano, es un hombre de Dios. Quizás no es conocido por muchos, no es un super evangelista o un super apóstol, pero es un hombre de Dios, y él habla la palabra del Señor. Y yo meditaba en esta porción de Daniel, y Daniel, mi hermano, tuvo una revelación de Dios, de lo que pasaría en los últimos tiempos. Daniel estaba recibiendo de Dios una profecía, y la estaba viendo, escribiendo. Y él hablaba cómo iba a ser engañado parte del pueblo de Israel. Pero esta porción, después del punto y coma, es la que yo quiero tomar. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Se esforzará. Habla de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para aquellos que hacen ejercicio, levantan pesas o corren, saben que el ejercicio requiere fuerza, ¿verdad? Si yo continuamente levanto una hoja de papel, no voy a hacer músculo, porque no me estoy esforzando. Pero si yo quiero, ¿verdad?, estar así como el pastor Elías, tengo que levantar cada vez un mayor peso. Es verdad, ¿verdad que sí? Tengo que esforzarme, tengo que hacer algo que me cueste. Dice Daniel, se esforzará y actuará. Y esa palabra, mi hermano, retumbaba en mi mente a cada momento. Y el pueblo que conoce a su Dios, y el pueblo que conoce a su Dios, y el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y me salió el abogado, y me decía en mi mente de abogado, y a contrario sensu, ¿verdad? O sea, y viceversa. Entonces, ¿qué significa lo contrario? Que el pueblo que no conoce a su Dios no se esforzará y no actuará. Y si usted nota, mi hermano, esta predicación tiene mucho que ver con lo que vimos el domingo.
predicación que Dios nos mandó el domingo de cómo Nehemías alentaba al pueblo a seguir adelante. Y también, hermano, miraba lo que iba a venir en el futuro. Y cuando yo meditaba en Daniel y en lo que venía, en el porvenir, en la profecía, yo recordaba otro texto que se encuentra en Mateo 24. Y voy a darle lectura. Mateo 24, usted sabe que Dios nos habla de su palabra. Jesús estaba dando, como le llaman a Mateo 24, es el capítulo apocalíptico o profético de Mateo, donde Jesús nos habla de las señales del fin. Jesús nos está diciendo qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor de muchos? Por la maldad. Porque nos acostumbramos, ¿verdad? Como decía aquella anécdota, creo que la acaba de mencionar la pastora en el estudio de las damas el martes, de la rana, ¿verdad? Que si usted pone la rana en agua hirviendo, la rana salta. Pero si pone la rana en agua tibia y después la va subiendo, la rana se queda hasta que se cuece ahí. Así le pasa mucho al pueblo de Dios. Nos estamos cociendo junto con el mundo. Muchas personas se dicen creyentes en Cristo, pero practican el pecado. Nos estamos acostumbrando a ver, mi hermano, toda clase de pecado en todas partes, y ahora quieren también que nuestros niños estén acostumbrados. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la ley del aborto en Veracruz no prosperó, porque esas asociaciones civiles querían obligar a través de un amparo al Congreso de Veracruz, que la Corte le ordenara al Congreso que legislara a favor del aborto. Ya ni siquiera es si pasa la ley, te obligo a que la hagas. Y si pasaba esa ley, olvídese. Eso se llama un precedente. Con ese precedente hubiéramos encontrado cualquier cantidad de leyes, porque la Corte hubiera obligado a todos los congresos a hacer lo que quisieran. Gracias a Dios que todavía no pasa, pero va a pasar. Porque estamos, mi hermano, viviendo muy cerca de Mateo 24. Muy cerca de lo que Daniel estaba mirando. Y Jesús nos dice que el amor de muchos se enfriaría porque estamos acostumbrándonos a lo que el mundo nos dice que está bien. Oye, Elías, ¿tú qué opinas del matrimonio homosexual? Mi opinión me vale un cacahuate. Lo que vale es la opinión de Dios. Y si la opinión de Dios dice que eso no está bien, que eso va en contra de la naturaleza que Dios formó, eso es lo que interesa. No lo que yo piense, no lo que yo crea, lo que Dios dice. Y si usted ve películas o caricaturas nuevas, se va a dar cuenta que según las caricaturas y según las películas y según las series, 9 de cada 10 personas son homosexuales. ¿Verdad que sí? Las películas y las series nos enseñan que 9 de cada 10 son homosexuales. Y que es lo más natural del mundo. Además, hoy estaba mirando una donde una lesbiana era creyente en Cristo. Y su novia le decía, bájale a la religión. Yo sé que Jesús es buena onda, pero bájale a eso. Y la lesbiana le decía, tú no crees en la religión, pero yo sí creo, tienes que... Eso me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque el mundo se está acostumbrando a que, mi hermano, acomodamos a Dios donde nosotros queremos. Tomamos de Dios lo que queremos del Evangelio, lo recortamos de tal manera que yo adopto lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien. Y el pastor Ormachea decía, pero así no son las cosas. Y me gustó cómo comenzó en su predicación. Él dijo, yo no vine a consolar a los que están incómodos, yo vine a incomodar a los que están tranquilos. Yo creo, mi hermano, que estas palabras que Dios está trayendo son para que abramos nuestros ojos y veamos que el tiempo está cerca. Jesús dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso, mi hermano, francamente es lo que está
está sucediendo en nuestra realidad, en nuestros tiempos, acerca de cómo profesamos nuestra fe. Hay apatía, hay desinterés, hay ausencia de entusiasmo en lo que refiere a las cosas de Dios, de su reino, de la iglesia. Algunos consideran innecesario congregarse y la pandemia les dio la excusa perfecta para no hacerlo. Si ya no querían ir a la iglesia, este fue el motivo. No hubo mejor excusa que esta. Aleluya. Y lamentablemente muchos otros nos hemos hecho una rutina de venir a la iglesia. Una rutina de venir a la iglesia. Se levanta el domingo o se levanta el miércoles y dice: tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar y salir, tengo que hacer aquello y lo otro, y finalmente se me hace que hoy hay culto también, ¿verdad? Y le damos prioridad a todo lo demás. Y si no alcanzo a llegar a la iglesia por cualquier situación, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Y no me voy al infierno porque no vaya hoy a la iglesia. Yo les decía a mis hermanos durante el tiempo de la pandemia: agarre su tiempo del servicio como si fuera de la iglesia y quédese en su casa. Si puede, peínese, prepárese y alabe a Dios. No somos un programa más. Pero algunos decían: bueno, ahí está, se queda grabado, lo veo después. Aleluya. Y hay que, mi hermano, reconocer, y vamos reconociéndolo, que hay una gran cantidad de personas que nos decimos ser cristianos, que no estamos realizando ningún esfuerzo por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como es la orden de 2 de Pedro, capítulo 3, 18, que crezcamos, que vayamos en un crecimiento, mi hermano, sin parar, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y como dice un pastor, y otros no solamente no crecen, sino que están esperando nada más cumplir con los requerimientos mínimos, suficientes para guardar las apariencias. Y preguntamos: oye, pastor, ¿y esto es pecado? ¿Y es pecado aquello? ¿Y es pecado lo otro? Para ver si lo pueden hacer o hasta dónde pueden llegar a hacerlo. Y eso es increíble, mi hermano. En vez de estar pensando qué es lo que yo debo de hacer para santificarme para Dios. Lamentablemente, mi hermano, dentro de las iglesias, y a veces la mayor parte de las congregaciones, viven un cristianismo light, en donde no les gusta que el pastor les predique del pecado, que el pastor les predique de la condenación, del arrepentimiento. Y ahora esos pastores o esas predicaciones se les llama fariseos, religiosos. Pero no, mi hermano, es parte de todo. Si a usted le gusta que le prediquen de un Dios de amor, también le va a gustar que le prediquen de un Dios de justicia. Esa es la realidad. Si a usted le gusta que le prediquen de un Dios de misericordia, de prosperidad, de gracia, también es necesario que se le predique de un Dios que juzgará a todos, dice la Biblia, a grandes y a chicos. ¿Qué está sucediendo? Jesús nos responde, Jesús nos contesta, Jesús nos dice: ¿saben por qué hay apatía? ¿Saben por qué hay desinterés? ¿Saben por qué dejamos las cosas de Dios hasta el final? Porque estamos en los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Jesús, mi hermano, le dijo a sus discípulos. Los discípulos querían saber qué iba a pasar en los últimos tiempos. A lo mejor ellos querían en realidad que les dijera: voy a venir en las nubes y voy a barrer al imperio romano con un ejército de ángeles. Pero Jesús no les contestó eso. Jesús les dijo lo que iba a pasar con su pueblo. Y Jesús los animaba para que el amor de ellos no se enfriara por el aumento de la maldad en aquellos días. Y en aquellos días, mi hermano, son estos días. Son los días que vivimos usted y yo. Una de las señales, mi hermano, del enfriamiento
es una señal muy evidente, es que no hay pasión por las almas. Por las mismas almas que Cristo fue a la cruz a dar su vida, a veces el pueblo de Dios no está dispuesto a hacer un esfuerzo, a hacer un pequeño extra, a hacer un pequeño más. Y como dijera aquel, perdóneme, pero discúlpeme. Yo tengo que decírselo, porque Dios me ha estado estrangulando con esta palabra toda la semana. Desde el sábado, para serle preciso. El Señor quiere que obedezcamos sin racionalizar tanto las cosas, sin pedir tantas confirmaciones. A veces tenemos un montón de gedeones en la iglesia. Señor, si quieres que yo te sirva, voy a poner esta tela aquí. Y si amanece viciada y lo demás seco, es que tú quieres que yo lo haga. Y ya el Señor hace la obra con Gedeón. Y al Señor al revés, Padre, ahora te voy a pedir otra cosa. Te voy a poner esta tela aquí en la tierra. Y si amanece seca, pero lo demás mojado, es que quieres que vaya y lo haga. ¿Verdad? Señor, si quieres que yo aporte, si quieres que yo haga, si quieres que yo dé, que me gane el set y sorteo. Y yo voy a dar. Y Señor, si quieres que yo obre, dame por esposa a aquella muchacha. ¿Quién es? No, Miss Baja California. Y pedimos un montón de confirmaciones y excusas. Mi hermano, Dios no quiere que posterguemos las cosas. Ya lo dice el viejo y conocido refrán: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo escuchaba a un pastor en la semana y él decía, y le hablaba a las mamás acerca de esto, de cuando le mandan a sus hijos a hacer algo y les dicen, y ya voy, y les dicen, y ya voy, y les dicen, y ya voy. Y él decía, esto es obediencia, porque el hijo dice, no te he desobedecido, solamente no lo he hecho todavía. ¿Verdad? Vean las tortillas porque es hora de comer, ya voy. Y vean la coca porque ya es hora de comer, y ya voy, y no van. Ya está la comida hasta fría y no van. No, ahí voy. ¿Verdad? Ahí voy. No, mi hermano, eso es desobediencia. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y nosotros lo dejamos para después. Y sabe, mientras que mucha gente está esperando que Dios le confirme, le confirme, le confirme, hay otros que llegan y lo hacen sin tantas confirmaciones, sin cuestionar. Solamente se atreven y lo hacen por seguir a Dios. Yo meditaba en esto y me acordaba de un episodio de Malcolm. Ya que yo soy pastor millennial, amigo. Malcolm, cuando Rick se enlista en el ejército y el comandante lo ve y le dice, ¿cómo hiciste este cambio tan radical? Y él dijo, solamente hice exactamente lo que usted me dijo que hiciera. Para limpiar las botas, saqué agujeta, limpié la bota, puse la agujeta. Así como usted me dijo, así lo hice. Y si usted ve, se acuerda de ese episodio, va a ver cómo fue uno de los mejores soldados. Y sabe, Dios está buscando votos de risa entre su pueblo. Él está buscando soldados que Él les diga, ve y haz, y vayamos sin preguntar. Eso es lo que está buscando. Mi hermano, Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, vete con tu papá a la tierra que yo te voy a dar. ¿Y cómo la vas a hacer, Señor? ¿Cuándo me la vas a dar? ¿Me vas a poner un ejército para conquistar ahí? No. Abraham simplemente se levantó y se fue a un lugar que él no conocía, con personas que no conocía. Dejó a su familia que estaba acomodada económicamente, bajo el resguardo y la seguridad de la familia patriarcal. Y él se fue a obedecer a Dios sin saber más. ¿Por qué? Porque se le dijo que lo hiciera. Presumimos y presumimos que somos el ejército de Dios, mi hermano, pero, santo Señor, no tenemos disciplina militar. Cuestionamos y nos preguntamos y pedimos confirmación. Y si el ejército de verdad fuera así, imagínense nomás, ¿estás seguro que quieres que tire el misil? Pero estás completamente seguro. Seguro, no, ya no lo tienes. ¿Ya para qué?
A veces, mis hermanos, tenemos un concepto errado de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la semana he escuchado a un pastor también, me la he pasado escuchando a muchos pastores, porque necesito que Dios me hable a mi vida. Y me ha estado hablando fuertemente. Y el pastor tocó un tema que a mí me encanta. Éxodo 14:13. Dice Moisés, no teman, están firmes y vean la salvación de Dios. Y a todos nos gusta ese texto, ¿verdad que sí? Donde Moisés le dice al pueblo, no teman, estén firmes y vean cómo Dios lo va a salvar. Lo hemos predicado aquí, lo hemos visto, lo hemos compartido. Porque nos hace pensar que tenemos que estar quietos y ver cómo Dios hace el resto. Y el hermano decía, pero eso no dice Dios, eso lo dijo Moisés. Y yo dije, a ver, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está diciendo eso? Y me puse, mi hermano, a leer detenidamente el capítulo 14. Y inmediatamente después de que Moisés le dice al pueblo que estén firmes, que Dios va a salvarlos, Dios le habla a Moisés y le dice, ¿por qué me pides a mí que te dé salvación? ¿Por qué me pides a mí que te ayude? ¿Por qué me estás hablando a mí? Y yo me quedé, caray, ¿cómo que Dios no quería ayudarnos o qué pasó? Moisés le dice al pueblo que estén quietos, que no hagan mucho, que se queden quietos y que vean que Dios los va a salvar. Pero Dios inmediatamente le dice a Moisés, ¿por qué me hablas a mí? Dile al pueblo que marche. Y ¡pum! Mi hermano me voló la cabeza. El pueblo estaba entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Y Dios estaba mandando a sus hijos a que se metieran al agua. Dice el pastor, estaban entre una muerte segura con el ejército o entre una muerte probable dentro del mar. Y Dios lo mandaba al mar. Dile al pueblo que marche. Y Dios, mi hermano, me hablaba el Señor. Y a veces le decimos, Señor, pero ¿por qué me mandas a que marche? ¿Por qué me mandas a hacer esta obra si yo no tengo tiempo para hacerlo? Señor, ¿por qué me mandas a hacer esta obra si yo no tengo dinero para hacerlo? Señor, si yo no tengo la capacidad para hacerlo. Y dice el pastor, y entonces Dios dice, oh, sí es cierto, es verdad, me equivoqué. Perdón, uy, me equivoqué, no eras tú, era el otro. No, mi hermano, Dios es un Dios informado, es un Dios que sabe. Él está esperando que usted y yo marchemos para abrir nuestro mar. Yo le invito a que le dé un aplauso al Señor. Podemos, mis hermanos, podemos excusarnos en muchas cosas, en que no hay tiempo, que no hay dinero, en que no hay habilidad, pero Dios sabe todas estas cosas y Él quiere proveernos de todas estas cosas. Pero Dios quiere que no comprometamos su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no comprometamos el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Que le llevemos a las personas las buenas noticias. Es necesario, mis hermanos, que nos comprometamos, que sintamos pasión por las almas, por compartirle estas buenas noticias. Quizá usted piense que yo soy homofóbico. Yo no soy homofóbico, pero es el pecado que está de moda. Pero nosotros como iglesia no toleramos ningún pecado de ningún tipo, ni el nuestro lo toleramos. Aquí pueden entrar homosexuales, pero deben dejar de practicar su pecado y la palabra los va a transformar. Así como va a entrar un drogadicto y va a dejar de drogarse porque la palabra lo va a ayudar. Y el alcohólico y el adúltero y el mentiroso, todos son iguales. Todos somos iguales delante de Dios. Solamente que ese pecado anda muy de moda, ¿verdad? Es como si quisieran hacer una ley para que todos nos drogáramos. Por eso, pero es igual para todo lo demás. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar ocupados compartiendo la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por aquellos pastores y iglesias que tienen tiempo de ir a hacer marchas para que no se aprueben las leyes. Gloria a Dios, qué bueno. Pero ese no es el trabajo de la iglesia. No podemos detener lo que está en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice que la maldad se va a multiplicar. Por más que yo vaya a hacer marchas, se van a aprobar leyes en contra de Dios, porque se tiene que cumplir lo que está en la palabra del Señor.
Por más que yo vaya a hacer marcha, mi hermano, esto se va a cumplir, no lo podemos detener. Es como si yo hiciera una marcha para que no mande el Señor pestes y terremotos. No, se va a tener que hacer de todas maneras. Qué bueno por los que tienen esa voluntad de hacerlo, pero el trabajo de la iglesia es ir a compartir la buena nueva del Evangelio de Cristo. Mi trabajo no es ir a parchar el Titanic porque se está hundiendo. Porque es el mundo, mi hermano, que se está hundiendo. Voy a ir a parchar el... No, mi trabajo es ir y llevar a la gente a los botes salvavidas. Y el barco se va a hundir. Es un hecho. Y es bueno, mi hermano, nosotros, es bueno que trabajemos. Y Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas materiales. Él quiere proveernos. Él quiere que nos comprometamos. Él quiere que trabajemos para Él. Es más, dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Pero antes de que podamos recibir una recompensa, debemos estar dispuestos a dejarlo todo. Jesús le dijo a sus discípulos: síganme. Y la Biblia dice, y dejando las redes, le siguieron. Jesús compartía con la mujer samaritana y llegaron los hombres de sus discípulos. Aquí está el lunch, maestro. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús tenía hambre, mi hermano, pero él estaba ocupado predicando. Dijo: déjenme los tacos para después. Ahorita estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Jesús, mi hermano, nos enseña y nos exhorta y nos dice: trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Que trabajemos por Él, nuestro Maestro. Yo me acuerdo que hay un canto, La Mañana Gloriosa. Yo lo cantaba cuando tenía 9 años, 10 años, y dice: trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Desde que está saliendo el sol, dice, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca o perezca o se acabe y nuestra obra cese ya y que se ha pasado la lista, ayer está. ¿Por qué? Porque he trabajado por mi Maestro. Nosotros, mi hermano, estamos en esta tierra no para que alguien nos dé una compensación, no para que busquemos nuestro éxito, si lo consigue, gloria a Dios, pero la verdadera inversión en nuestra vida es dársela a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera inversión. Usted nunca se ha puesto a pensar, porque dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado nos llamó el Señor. Dice que tomó de lo necio y de lo débil para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué Jesús no fue a las sinagogas y, por ejemplo, tomó a Gamaliel? Yo me creo que cuando Jesús andaba en su ministerio, el maestro Gamaliel ya andaba por ahí, un hombre respetado. ¿Por qué no fue y tomó, por ejemplo, a Nicodemo o a José de Arimatea, que tenían grandes puestos políticos? No, mi hermano, fue y tomó a los pescadores, que eran trabajadores, eran obreros. Era como si Jesús anduviera aquí en Mexicali y iba a ir por albañiles, personas trabajadoras, honestas, que se esfuerzan por obtener un salario. ¿Por qué Jesús, mi hermano, no fue a buscar a los más inteligentes? Porque le iban a preguntar: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Yo? Las personas que racionalizaban tanto, Jesús dijo: no, esto no me van a servir. Le voy a decir que repartan los 5 peces entre la muchedumbre y me van a preguntar que cómo. Y los discípulos no preguntaron cómo. Después de que Jesús oró, ellos tomaron los panes y los peces y los repartieron. Y después fueron a levantar las obras, lo que había restado. A veces, mi hermano, queremos ponerle tantas trabas a nuestro trabajo dentro del reino de los cielos, porque según nosotros no tenemos, no podemos, no estamos capacitados. Pero cuando Dios nos llama, nosotros no necesitamos saber nada más que lo que Él nos dice, la instrucción que Él nos dice. No necesitamos hacer milagros, no necesitamos, mi hermano, invertir tanto, no.
A veces decimos que no podemos compartir la palabra porque no sabemos cómo hacerlo. Pero decía un pastor que compartir la palabra es lo más sencillo del mundo. No es lo más fácil que compartir el Evangelio de Cristo, porque únicamente vamos a ir a decir lo que Él nos dijo que dijéramos. No más. Usted no tiene que inventar un sermón, una predicación. No. Usted va a decir lo que Dios le dijo que dijera, como Dios le dijo que lo dijera, y cuando Dios le dijo que lo dijera. Somos como pericos. Los cristianos deberíamos ser como pericos. El Espíritu nos habla, el Espíritu Santo nos habla y nosotros repartimos. No tenemos que pensar palabras así estilizadas, mensajes profundos. No. Repetir lo que Dios nos dice que digamos. Cuando Jesús, mi hermano, vino a la tierra, Él nos mandó ir a ser discípulos a todas las naciones. Él nos llamó a no enterrar nuestro talento, sino a multiplicarlo. Él nos llamó a dejar que Dios nos use, a cada uno según lo que nos haya dado. A unos 5 talentos, a otros 3 talentos, a uno nada más. Pero así es como Dios quiere usarnos. No necesitamos más, hermano, que tomar nuestra responsabilidad, ser obedientes. Dios anda buscando hombres y mujeres obedientes, que no anden buscando siempre que Dios les confirme, porque esos que siempre andan buscando que les confirme, le digo, llega otro y lo hace. ¿Verdad que el que se prepara mucho para decirle a la muchacha que si quiere ser su novia, se prepara tanto que llega otro y se la gana? Así es en el reino. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sácate que es mío. Esto para mí. Los que no cuestionan, los que no dicen ¿cómo le vas a hacer, Señor? Los que dejan sus redes y lo siguen. Un muchacho rico fue a seguir a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero que vaya a enterrar a mi papá. Y no significa que su papá se haya muerto esa mañana y tenía que ir a enterrarlo. Significa, mi papá ya es un hombre grande, algún año de estos va a fallecer, y cuando él fallezca y lo entierre, entonces voy contigo, Señor, porque me gusta cómo manejas tú las cosas. Me gusta lo que tú predicas, me gusta lo que tú haces. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Pues quién sabe. Nomás dice que era un joven, porque no siguió a Jesús. Porque a veces pensemos que tenemos mucho tiempo para hacer las cosas que Dios nos manda hacer, pero realmente no tenemos tiempo. Mi hermano, la pandemia no se va a acabar este año. Aunque salga la vacuna, somos México, vamos a ser de los últimos que me la van a mandar para acá. Sinceramente, gente va a seguir contagiándose, enfermándose, agravándose y muriendo. Mucha gente en nuestro país, en nuestra ciudad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? No tenemos tiempo para pensar si hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mi hermano. Hay que hacerlo. Cuando nosotros aplazamos, desobedecemos a Dios, le decimos, lo voy a hacer después, somos desobedientes. Decía un pastor que los cristianos obedientes son un artículo de lujo en estas épocas. Yo me quedé, wow, es verdad. Un cristiano obediente es un artículo de lujo. No hay muchos. Pastor, si usted lo está escuchando en su congregación, si tiene, no lo suelte, porque se lo vamos a ganar. No lo suelte. Yo aquí tengo los míos y yo no los voy a soltar. Porque un cristiano obediente el día de hoy es un artículo muy extraño. Es como un trébol de 4 hojas. Y cuando somos desobedientes, lamentablemente, mi hermano, mi hermana, bloqueamos, cerramos las ventanas de los cielos. Y la bendición que Dios tiene para nuestra vida es retenida.
está suspendida. Es la realidad. Vivimos muchas veces pidiendo una señal, pero Dios nos dice como Moisés: dile al pueblo que marche. Yo sabré qué hago más adelante, pero que no dejen de marchar. Recuerden el corito: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo mete el freno, solo se detiene para predicar. Es interesante, mi hermano. Jesús le habla a sus discípulos acerca del liderazgo. Y esta parte con la que voy a terminar la acabo de leer en un libro que me obsequió un hermano en Cristo que amo mucho. Está súper interesante, habla de liderazgo. Pero esto que le voy a decir me impactó. Y tuve que ir corriendo con mi esposa como niño con juguete nuevo a contárselo. Mateo 20:26, Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra servidor que Jesús utilizó en griego fue la palabra diácono. Todos sabemos que es un diácono en la iglesia, ¿verdad? Por la mayoría sabemos que el diácono es el que está en la puerta, que el diácono es el que sirve, que el diácono se acomoda. Qué bonito el diácono. También le llaman ujier. Pero la palabra diácono, mi hermano, tiene una raíz etimológica muy especial. Este sermón que le estoy dando se llama A través de la arena. Se llama este sermón. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver? Ya va a acabar el pastor y no ha dicho nada de la arena. Había un hombre que junto con su esposa iban atravesando el desierto de Arabia, arriba de un camello. Hace siglos de esto. Pero, mi hermano, en el camino se atravesaron con una tormenta de arena, de esas del desierto de Sahara que usted ya ha visto en la televisión. Iban con su siervo llamado Jaciel. Y la tormenta, mi hermano, arreció y parecía que morían, que caían, que se ocultaban bajo la arena. Y el ángel gritaba: Jaciel, Jaciel, ayúdanos. Y Jaciel decía: estoy haciendo todo lo posible para resguardarnos en alguna cueva o en algún lugar. De repente, este amo y su esposa sintieron que cayeron del camello y fueron cubiertos por alguna manta, alguna cosa no supieron qué fue lo que pasó. Pero cuando terminó la tormenta se pudieron levantar y sacudir y vieron que el camello estaba tirado en alguna especie como que se habían resguardado de la arena en este camello. Y buscaban a su siervo: Jaciel, ¿dónde estás? Y allá lo vieron, más o menos enterrado, sin vida. El siervo había hecho una maniobra que hasta la fecha no se sabe cuál fue, con la cual los amos de él pudieron resguardar su vida. El siervo de este hombre, de esta mujer, dio su servicio hasta la muerte. La palabra diácono en el griego se divide en dos partes. Día, que es a través de, o de un lado a otro. ¿Usted se ha preguntado por qué le llamamos día a nuestro día? Bueno, pues es porque el sol pasa de un lado hacia el otro o a través del cielo hacia el otro lado. Iconos, que significa a través de. Perdón, significa lodo, significa tierra o significa arena. La palabra diácono significa a través de la arena. Y nació de esta historia verídica que le estoy contando de este siervo. Que este hombre dio su vida. Y cuando mi hermano esta información llegó a mi CPU, ¡pum!, me tronó. O sea que un diácono es una persona que da su servicio a otros hasta la muerte. A través de la arena, a través de la tormenta, a través de la tempestad, sin importar si pierde la vida, con tal de seguir sirviendo. Y ahora entendí por qué un diácono tenía que ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque no cualquiera
da su vida a través del polvo. No cualquiera se esfuerza para cumplir con el ministerio que Dios le ha encomendado. No cualquiera. Deja que se extinga su respiración por servir a los demás. Póngase de pie. Señor, te doy gracias por los días